A continuación, hablaremos del uso de los biomateriales en la oftalmología. Se hablarán de 5 papers diferentes. El primero trata de los cambios en las superficies de las lentes de contacto de hidrogel del silicona con el uso. Para esto se tiene 2 objetivos, que es evaluar de manera cualitativa y cuantitativa los cambios que se producen en las superficies de las lentes de contacto del hidrogel de silicona sin usar y tras el uso, mediante la microscopía de fuerzas atómicas. Segundo objetivo es establecer una relación entre las condiciones oculares del paciente y los cambios que se producen en estas lentes de contacto tras el uso. Para esto se usó diferentes métodos. Se seleccionó una muestra de 10 pacientes en los que se adaptaron 2 tipos de LC, Premio y Air Optics Agua, una para cada ojo, y previamente se realizan los test Schirmer, BAT, NIBAT, menisco lagrimal. Los resultados. Se observaron diferencias entre los valores obtenidos para las lentes de contacto Premium y Air Optics antes del uso. Al compararlas sin usar y tras el uso, se obtuvo una correlación significativa entre BAT y adhesión en las lentes de contacto Air Optics. Como conclusiones, se tiene que es necesaria la realización de más estudios con una fuerza mayor de las superficies de las lentes de contacto mediante la microscopía de fuerzas atómicas. Además, se debería de tener en cuenta las condiciones oculares de cada paciente, ya que la influencia de las mismas sobre las superficies de las LC podría aportar una mayor información incluso a nivel individual. Los monómeros más utilizados en los materiales para las fabricaciones de las lentes de contacto son el metilmetacrilato, la silicona, la fluorina, el hidroxiletimetacrylato, el ácido metacrílico. Para los lentes de contacto permeables a los gases, la primera lente de contacto permeable a los gases fue fabricado con celulosa acetato. Nuestro siguiente paper trata de la migración del aceite de silicona a través del nervio óptico tras una vitrectomía por desprendimiento de retina. Se presenta un caso de migración del aceite de silicona a través del nervio óptico en un paciente diabético con desprendimiento de retina y revisamos los posibles mecanismos etiológicos y sus implicaciones clínicas. El aceite de silicona es, junto con el perfluorocarbono líquido y ciertos tipos de gases, uno de los medios sustitutivos del vidrio más utilizados en el tratamiento del desprendimiento de retina reumatogéneo, ya que es químicamente inerte, permeable a la luz, biológicamente no degradable, no carcinogénico y fácilmente esterilizable por su resistencia al calor. Se lleva empleando desde hace más de 50 años con resultados satisfactorios, especialmente en los casos de desprendimiento de retinas complicados. El material que se usa es el aceite de silicona, que se usa durante la cirugía del ojo para prevenir o tratar el problema llamado desprendimiento de retina, que se inyecta en la parte de atrás del ojo para sostener la retina en su lugar mientras se está curando. Este producto se deja hasta un año después de la cirugía. La discusión. La migración intracraneal del aceite de silicona intraocular es una complicación rara en el tratamiento de la retinopatía diabética. Se han postulado varios posibles mecanismos etiopatogénicos para explicar este fenómeno de migración, que incluyen una copa óptica profunda o depresiones congénitas en el nervio óptico que facilitaría la migración del aceite de silicona al espacio subaracnoideo a través de la vía madre, la fagocitosis por macrófagos del aceite de silicona o la degradación cavernomatosa del nervio óptico por un aumento de la presión intraocular que permitiría el paso del aceite de silicona al espacio subaracnoideo. Desde el punto de vista radiológico, el aceite de silicona característicamente presenta hiperdensidad en los estudios de TC, mientras que en los estudios de resonancia magnética se comporta como cualquier otra sustancia oleosa.
con hiperintensidad en secuencias ponderadas en TI y supresión de succinal en las secuencias de saturación grasa. En las secuencias ponderadas en T2 también es útil para su detección la presencia de artefactos por desplazamiento químico en el globo ocular como consecuencia de la presencia de grasa y agua en la cavidad vítrea. En conclusión, la migración intracraneal del aceite de silicona empleado en las vitrectomías es poco frecuente y rara vez tiene manifestaciones clínicas. Su detección mediante pruebas de imagen resulta un hallazgo poco usual, existiendo una serie de factores predisponentes que deben hacernos sospechar este tipo de complicación, como son el aumento de presión intraocular y los efectos congénitos en el disco óptico. El siguiente paper es el comportamiento térmico de los biomateriales en oftalmología. El objetivo es la caracterización de los efectos térmicos comunes a biomateriales oftalmológicos y a componentes fisiológicos del ojo humano, así como el conocimiento de los mecanismos involucrados en la variación de tales efectos. La metodología utilizada ha sido la calorimetría de barrido diferencial. Tras enfriamiento de las muestras a 100 grados centígrados, se han registrado las temperaturas de pico y los cambios de entalpía de los efectos térmicos que aparecen durante el calentamiento. En los resultados, en los viscoelásticos, todos los registros obtenidos muestran un efecto endotérmico en el rango de 30 a 16 grados centígrados con una temperatura de pico en torno a los 20 grados, acompañado o no de un efecto exotérmico en torno a los 40 grados. Para los aceites de silicona, cabe resaltar el efecto endotérmico que aparece en torno a 43 grados centígrados y un segundo más o menos evidente alrededor de 36 grados centígrados. Las curvas de SC muy diferentes de las obtenidas para los fluidos biológicos. El efecto del reenfriamiento de estos biomateriales y el envejecimiento de los mismos originan desplazamientos a mayores temperaturas de los picos observados y una reducción drástica de su intensidad. Como conclusión se da que el envejecimiento o conservación inadecuada de estos biomateriales producen cambios drásticos en los efectos térmicos de SC que resultan útiles a los efectos de control de calidad. El siguiente paper trata de los implantes de hidroxiapatita en la oftalmología. Una breve introducción es que se utilizan implantes orbitarios como las esferas de hidroxiapatita obtenida a partir de ciertos corales marinos para lograr volumen de la cavidad y mayor movilidad de las prótesis. La hidroxiapatita porosa coralina es un biomaterial para la restauración ósea obtenido a partir de corales marinos que está registrado en Cuba para su uso en odontología, cirugía maxilofacial, ortopedia y traumatología. Los métodos son dos: criterio de inclusión y de exclusión. El criterio de inclusión es que en edades comprendidas entre menos de 10 años y mayores de 60 años, tener indicaciones de implante ocular por cualquiera de estas causas, ojos ciegos dolorosos o fines estéticos, haber realizado la rehabilitación y contar con el consentimiento informado por escrito del paciente. Y los criterios de exclusión es no conformidad del paciente a participar en el estudio, estar sujeto a algún impedimento que no permita reunir adecuadamente los datos de interés en el tiempo asignado para ellos. Ahora en los resultados, en el gráfico 1 podemos apreciar la distribución de los pacientes según la edad. La mayoría de los pacientes son de 60 años a más y la menor de los pacientes que son menores es de menores de 10 años. En el gráfico 3 podemos apreciar la distribución de la indicación del implante. La mayoría de los pacientes lo están haciendo por fines estéticos y la minoría por el ojo ciego doloroso. Acá podemos apreciar en la tabla 3 los tipos de complicaciones, que son
dehiscencia parcial de la sutura conjuntiva y las conjuntivitis crónicas. Y al estudiar la variable del sexo, como observamos en el gráfico 2, vemos que predominó el sexo masculino sobre el femenino, o sea que la mayoría de los pacientes son masculinos. Las conclusiones es que hubo un predominio de pacientes del sexo masculino cuyas indicaciones principales fueron los fines estéticos. El promedio anual de implantes fue de 7 pacientes, usando generalmente esferas pequeñas. Se obtuvo una rehabilitación excelente en la mayoría de los casos y muy pocas complicaciones. Y por último, nuestro último paper es polímeros en óptica y optometría. Una breve introducción es que si hablamos de las diversidades de materiales plásticos que existen y de sus muchas y variadas aplicaciones en el ámbito médico, a todos se nos viene a la cabeza las prótesis dentales, las piernas ortopédicas, las prótesis de rodilla, entre otros. Pero siempre nos olvidamos de la prótesis más implantada de toda la medicina, que no es ni más ni menos que las lentes intraoculares, ya que están presentes en el 20 al 30% de la población en los países desarrollados, tanto para la corrección de errores refractivos como para fines cosméticos y terapéuticos. Los tipos de polímeros. Se tienen 3 tipos de polímeros: naturales, sintéticos y artificiales. De los naturales son de origen animal, que puede ser el colágeno, la gelatina. De origen marino es la quitina. Origen agrícola tenemos los lípidos y grasas e hidrocoloides, las proteínas y los polisacáridos. Y de origen microbiano, el poliácido láctico y el polihidroxialcanoatos. En los polímeros sintéticos comúnmente se les llama materiales biomédicos. Uno de los polímeros sintéticos más conocidos es la silicona. Y en los polímeros artificiales son los biopolímeros con modificación por procesos químicos. Los plásticos empleados en la medicina. Los plásticos dentro de la medicina son utilizados en diversos procesos y productos, tanto de material sintético como de tipo natural. Material clínico, quirúrgico y de diagnóstico, como pueden ser las mascarillas, los guantes, jeringas, vendajes, catéteres, las compresas, las bolsas de plasmas. Y en odontología, para realizar empastes, dentaduras postizas. Y las prótesis para la dosificación de los medicamentos. Los temporales, una vez cumplida su función, se extraen del cuerpo humano, como pueden ser las suturas, los adhesivos, las matrices de regeneración de los huesos, los tubos de drenaje, entre otros. Y los permanentes o semipermanentes es que se mantienen en el tiempo para facilitar y ayudar a realizar funciones vitales del ser humano. Podemos encontrar ahí las articulaciones, los huesos, las prótesis vasculares, los tendones y sobre todo los lentes intraoculares. Ahora, el uso de los polímeros en la oftalmología. El uso de los polímeros en la cirugía reconstructiva y reparadora de anejos del globo ocular. El uso de las siliconas va más allá de los implantes mamarios. En los párpados también puede ser incluido como relleno de este polímero en casos de atrofia de la grasa orbitaria. Los implantes de silicona. Los aceites de silicona sustituyen el contenido normal del interior del globo ocular, rellenando la cavidad vítrea. Los cianocrilatos. Su principal uso es de adhesivo de urgencia en caso de perforaciones de pequeñas tamaño del globo ocular junto con lentes de contacto terapéuticas en situaciones donde los tejidos no faciliten una sutura. Se pueden usar lentes oftálmicas para baja visión, lentes que polarizan la luz y lentes fotocromáticas.